Arrancamos. Hoy inicia la cuarta semana del juicio de Genaro García Luna. La Fiscalía anunció que presentará hoy a su último testigo y que es de alto perfil. Una realidad que persiste a pesar de todo lo que se ha hecho por evitarlo, el reclutamiento de niños y adolescentes por el crimen organizado. Cierran precampaña rumbo a las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. Son en junio, le tendremos los detalles. Y Estados Unidos derribó solo el fin de semana 3 objetos voladores. Un alto mando del Pentágono dijo que no descarta nada cuando le preguntaron si eran de origen extraterrestre. El resto de los funcionarios estadounidenses niegan esa información. No da un respiro la tragedia por los terremotos de Turquía y Siria, en donde van más de 35.200 personas fallecidas. Allá en la zona de desastre murió en acción Proteo, uno de los perros rescatistas de la misión mexicana. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy buenos días. Hoy es lunes, buen inicio de semana, 13 de febrero. Así arrancamos. Despierta. Muchas gracias. Aquí debatiendo lo que todo el mundo está debatiendo. Claro. Si nos gustó o no el show de medio tiempo. Del resultado deportivo no voy a hablar, sobre todo en términos de apuestas, hasta que el señor que se sienta aquí sepa, porque triunfé. Sí, rotundamente. Y todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Ay, sí. Don Anselmo, usted se puso solito. No. Pues yo reconozco cuando nos ganan y bien ganado. Buen partido. Wow. Al final. Poco a poco el equipo está compitiendo mejor. Al final Ojalá y en la jornada 18 podamos hacer algo, porque no hay jornada 18. No, y en el fútbol americano, el partido fue sumamente parejo. Muy bueno. Yo lo que te decía, el espectáculo está armado desde que antes de que arranque hasta el final. Sí. Todos lo tienen perfectamente diseñado y el juego fue extraordinario. Sí, estuvo muy bueno. Los pequeños detalles de un partido se cargaron en la segunda parte del lado de los jefes. Un balón suelto, un regreso de patada en donde parecía que ya lo habían agarrado, se da la vuelta y se mete por el otro lado, increíble. Y ese luego, final en el que decide no anotar touchdown. Eso es rarísimo, ¿no? Pero la verdad fue un espectáculo extraordinario. Muy bueno. Muy bueno. Es que y con justicia, cualquiera de los dos pudo haber ganado. Son muy buenos equipos, los dos mejores de la NFL, pero lo ganó muy bien Kansas, ¿no? Y se está generando una dinastía. A mí me dio mucho gusto por Mahomes, por supuesto, y sobre todo por la cantidad de apuestas que hoy voy a empezar a cobrar. Así. Eso va a ser bueno. En el newsletter, poco a poquito. Ayer en la noche ya cobré un par, o ya avisé que iba a cobrar un par, así. Qué bueno, qué bueno. Bonito fin de semana. Gracias, don Anselmo. Más adelante platicamos de todo lo relacionado con el gran espectáculo que significa el Super Bowl. Hay información internacional, Quique. Las embajadas, tanto en Monteblanco, en las Lomas de Chapultepec, como en Hegel, en Polanco, siguen abiertas para que usted lleve la ayuda, si es posible. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante. Ayer hubo una nueva falla en el metro de la Ciudad de México. Suspendieron el... Y en Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal... Ahí, insisto, donde las autoridades de educación se alarmaron, se ofendieron porque las maestras estaban haciendo simulacros para los niños de cómo reaccionar ante estas situaciones. Bueno, indígenas triqui bloquearon calles del centro. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. ¿Qué pasa? ¿Le atinamos? ¿Tú también dijiste Kansas? Claro, nada más que nosotros dijimos, hay que decirlo, que el Super Bowl era Kansas Giants. Con Giants, lo cual pero te agradezco, después dijiste, te sigo agradeciendo. Bien. ¿No? Entonces vamos a cobrar. Pero vamos a cobrar. Estaba segura que también me debías apuestar. No, yo también dije Kansas. Ay, sí, ahora resulta que todos dijeron Kansas. El que la regó fue Toño. Y es el que sabe. Es el único que no sabe. Muchas gracias, don Anselmo. Más adelante platicamos del Super Bowl, por supuesto. Vamos a una pausa. Volvemos. En unos minutitos después del resumen, uno de los rostros más... Las falsas promesas de los criminales en los que ellos lamentablemente caen a muy corta edad. Faltan unos segunditos para las 7, el resumen, Vivi. Muchas gracias, Vivi. En unos minutitos empezará la cuarta semana y probablemente la última antes de la deliberación del jurado del juicio del exsecretario de Seguridad Pública Federal General. De tal forma que después de que la Fiscalía termine su presentación con el testigo de hoy, empezaría la posibilidad de la defensa de García Luna de hacer su presentación para que después de los alegatos finales el jurado empiece a deliberar. Pero hablemos de quién es Jesús Zambada García. Le llaman el Rey. Nació en Culiacán, en Sinaloa, hace 61 años. Como se lo decía, es hermano del Mayo Zambada, actual líder de una facción del cártel de Sinaloa, la que se está peleando con los hijos del Chapo. Se encargaba de transportar cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos mediante diversos tipos
tipos de transporte, como barcos, contenedores submarinos o aviones. También utilizaba el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para el trasiego de drogas. Además, importaba precursores químicos para producir metanfetaminas. Fue detenido en octubre del 2008 en la capital del país. En abril del 2012 lo extraditaron a Estados Unidos, donde se le declaró, como ya también le platicaba, culpable de varios delitos asociados, por supuesto, con el narcotráfico. En el 2021 fue eliminado de la lista negra del Departamento del Tesoro de la Unión Americana. Esta será la segunda vez que testifica en contra de una persona relacionada al cártel. A finales del 2018 participó, por supuesto, como testigo para obtener beneficios, además, en su propia sentencia en contra del Chapo Guzmán. Bueno, y en medio de eso, esta es otra expresión del crimen organizado, de los cárteles más organizados. El reclutamiento de niños, de niñas y de adolescentes. Una realidad que está ahí, a pesar de los esfuerzos que se han hecho durante muchos años para evitarlo. De hecho, el gobierno mexicano tiene un instrumento, un mecanismo llamado Observatorio Nacional para prevenir que menores sean captados por el crimen. Pero el problema sigue y sigue. Los chavos, las chavas, los niños, las niñas, en la mayoría de los casos creen en falsas promesas que nunca se cumplen. El equipo de Despierta documentó esto. Es una historia de Antonio Nieto. Dinero fácil, falsas promesas. Eso es lo que siempre hace que los niños caigan en los grupos del crimen organizado. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 30,000 y 35,000 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado. Entre 145,000 y 250,000 están en riesgo de pertenecer a algún cártel. Los delitos que cometen van desde el halconeo, que es espiar a rivales y autoridades, el traslado de drogas, sobre todo cuando se trata de mujeres, el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de otros menores y, como ya lo veíamos, el sicariato. Sus edades van de los 5 a los 17 años. 5 años. Según la misma Redim, las condiciones de inequidad, de exclusión social y falta de oportunidades, así como los factores de inseguridad y violencia cotidiana en niñas, niños y adolescentes, pueden favorecer este terrible fenómeno. Los registros de jóvenes en el crimen están en todo el país. Sin embargo, el 55% de los casos se concentra en el Estado de México, en Jalisco, en Chiapas, en Puebla, en Guanajuato, en Veracruz y en Michoacán. El Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Menores, creado dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, advierte que el crimen organizado ve en niños y adolescentes un recurso humano manipulable de bajo costo y cuya ausencia en la actividad criminal no afecta a la operación ni la estructura delictiva. Diversas organizaciones coinciden en que la actualidad es insuficiente, lo que el Estado hace para prevenir la captación de menores por parte de grupos delictivos, quienes obligan y utilizan a los niños y a las niñas para cometer esas actividades ilícitas. Bueno, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia también salieron al Puente de los Colores hacia el Parque de la Marimba. Usaban ropa blanca. 7 de la mañana con 30 minutos. El resumen, Vivi. Gracias, Vivi. Capitán Archie. Vamos a hacer una pausa, pero antes le voy a platicar esto. Mire, las aguas negras de la Ciudad de México, varios corredores industriales y hospitales, una refinería y una termoeléctrica han creado un infierno ambiental. No hay otra forma de referirse a él, al norte de Tula, en Hidalgo. La historia es de N+ Focus, la unidad de periodismo de investigación de N+, que le presentará el reportaje Los Olvidados de Hidalgo. ¿Cuándo? Mañana, 14 de febrero, a las 9 de la noche en streaming por N+ Media. Mañana, por cierto, estaremos platicando de eso aquí en Despierta. Ahora sí, 7:36, pausa, volvemos. ¿Qué tendremos en unos minutos más? Muchas gracias, Genaro, ahí estaremos. Vamos a la zona afectada en Turquía con el enviado especial. Toda la atención en Estados Unidos está en el tema de los ovnis, está llamando muchísimo la atención y ya estaremos hablando al respecto. Pero la semana pasada fue lo que en México llamaríamos el informe del presidente Biden. Y el martes se mostró lúcido. Entero, lúcido. ¿Sí? Su mejor discurso probablemente en 2 años. Eso es un par de caricaturas, sí. Javi. Claro que sí. La primera previa al Super Bowl por mujeres. ¿Espectacular? ¿Viste el Super Bowl? Vi la primera mitad. Un show, además, tanto la previa como el medio tiempo, muy enfocado en el tema de igualdad. En hacer show. Sí, ganamos. Ganamos, sí, el único que a ver cuándo. Gracias, muchas gracias, Capi. Vivi. Muchísimas gracias, Vivi. Gracias, don Anselmo. Buena semana muchas para gracias. todos.